mi nombre es Samantha Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Mi grupo está conformado por Carlos Aponte, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un video para la materia de electromagnetismo y somos el grupo DR. Hoy les vengo a hablar sobre la instrumentación industrial. Hoy se van a abordar los conceptos básicos de la instrumentación industrial, una disciplina tan fundamental en la industria y en las plantas de producción. Posiblemente es menos conocida que la automatización industrial, pero existen técnicos e ingenieros que tienen las especializaciones solo en este campo. Se va a intentar explicar acerca del tema, pero surge una pregunta en el terreno: ¿en qué consiste la instrumentación industrial y cuál es su importancia? En otras palabras, se refiere a un campo multidisciplinario que requiere gran gravedad de conocimientos en química, mecánica, electricidad, electrónica, microcontroladores y microprocesadores, lenguaje de software, control de procesos, entre otros, como los principios físicos de la neumática e hidráulica y las comunicaciones industriales. Pero conozcamos primero que todo qué se entiende por instrumentación. Es el proceso en el que un conjunto de varios instrumentos eléctricos de medición y de control están interconectados para medir, analizar y controlar las magnitudes físicas, eléctricas y no eléctricas. Se denomina instrumentación. Básicamente hay varios tipos de instrumentos como eléctricos, electrónicos y los mecánicos. La instrumentación se clasifica a su vez en diferentes tipos como la instrumentación eléctrica, industrial, electrónica, mecánica, entre otras. Una vez aclarado este concepto, pues es bueno que nos centremos en la instrumentación industrial. ¿Qué es y para qué sirve? Es el proceso de medir y controlar diversas cantidades en los procesos de producción utilizando diversos instrumentos o elementos industriales. Se define como instrumentación industrial. Para controlar cualquier cantidad se debe medir principalmente esa magnitud en particular. Después, medir la cantidad deseada. Los valores medidos se transmiten con fines de indicación, cálculo o de control, ya sea con funcionamiento manual o automático, ya sea al registrar la variable física en una base de datos computarizada o en una tabla de datos u hoja de producción para su respectivo análisis estadístico, hasta así lograr su certificación como planta de producción en diversos proyectos industriales. En una operación de control automático, la cantidad puede ser controlada usando la señal de control enviada por la CPU a los dispositivos de control. En la práctica, los sensores leen los distintos datos de campo como el caudal, la presión, el desplazamiento, las vibraciones, entre otras, y los transmiten a los sistemas de control que regularán esta cantidad de variables. En la industria, el control se lleva a cabo normalmente por autómatas programables o sistemas de control distribuido. ¿Cómo funciona la instrumentación industrial? Está considerada como la ciencia de la medición y control de los sistemas automatizados. Las aplicaciones de esta tecnología proliferan en la investigación tecnológica, la industria y la vida cotidiana. Desde sistemas de control para motores de automóviles hasta termostatos domésticos, pilotos automáticos de aviones, fabricación de fármacos, centrales eléctricas, petróleo, gas, refinerías, entre otras muchas. El primer paso del funcionamiento de la instrumentación industrial, como ya hemos comentado anteriormente, pues es la medición. Si no podemos medir algo, es realmente inútil tratar de controlarlo. Este algo suele adoptar una de las siguientes formas en la industria: la presión del fluido, el flujo de los fluidos, la temperatura de un objeto, el volumen del fluido almacenado en un recipiente, la concentración química, la posición de la máquina, el movimiento, la aceleración, las dimensiones físicas de un objeto, el recuento de objetos stock, el voltaje, la corriente o resistencia, entre otras. Una vez que medimos la cantidad que nos interesa, normalmente pues transmitimos una señal que representa esta cantidad de sistemas, donde entonces tiene un lugar a una acción humana, pues manual o automatizada. Por tanto, si la acción de control es automatizada, el PLC envía una señal a un dispositivo de control final que luego influye en la cantidad que se está midiendo. En general, los dispositivos de control son el motor eléctrico, la válvula de control y el calentador eléctrico. Estos dispositivos de instrumentación y control se conectan a los dispositivos de medición mediante un sistema físico denominado proceso.
La mayoría de las industrias están automatizadas para facilitar la operación con este fin. El microcontrolador y el microprocesador son necesarios para la conmutación programable. Por ejemplo, en muchas industrias, la programación de la energía industrial se automatiza utilizando sistemas incorporados. De acuerdo a la explicación anterior, se muestra un ejemplo de un diagrama básico para que se entienda mucho mejor. Entonces hablamos que está el controlador, un dispositivo de control final, un proceso y una medición, y así va básicamente dando la vueltica. Vamos a hablar de un ejemplo práctico de instrumentación industrial. El termostato doméstico común es un ejemplo de un sistema de medición y control, en el que la temperatura interna del aire del hogar es el proceso bajo control y retroalimentación que se designa como el método de control del sistema dinámico, en el cual los resultados obtenidos de la tarea específica o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento, es decir, mantener la estabilidad de la variable, en este caso la temperatura. En el ejemplo del termostato suele cumplir dos funciones: detectar y controlar. Mientras que el calefactor de la casa añade calor a la casa para aumentar la temperatura, y el aire acondicionado de la casa extrae calor de la casa para disminuir la temperatura para el funcionamiento de estos dispositivos. Es necesaria la energía eléctrica para su óptima operación, para que de esta forma las señales eléctricas sean conmutadas de forma eficiente dentro del circuito. Vamos a hablar de las características de la instrumentación industrial. Se basa en las aplicaciones de tiempo real, teniendo como soporte su arquitectura. En definitiva, está formada principalmente por sensores, transductores y dispositivos de entrada, controladores, procesadores, transmisores y actuadores o dispositivos de salida, que conforman el conjunto de todo el proceso. La instrumentación de entrada se utiliza para medir, regular las cantidades físicas como el flujo, el nivel de presión, la temperatura y así sucesivamente. La instrumentación de salida incluye dispositivos de control como válvulas, reguladores, interruptores y relés. Estos están destinados a controlar la variable o salida deseada, proporcionando capacidades de control a distancia o automáticamente. De acuerdo a los anteriores argumentos, se explican los tres elementos principales de la instrumentación industrial. Como primero tenemos los sensores, que son utilizados como dispositivos de entrada en aplicaciones de instrumentación y control en tiempo real. Pero los sensores más utilizados a nivel industrial son el sensor de la temperatura, el sensor de la presión, el fotoeléctrico, sensor de flujo, sensor de nivel, sensor de velocidad, manómetro, termistor, termopar, sensor de imagen y sensor de posición y desplazamiento, entre otros muchos. Como segundo tenemos a los controladores. La mayoría de los controladores o válvulas se implementan generalmente utilizando sistemas mecánicos o electrónicos, pero los recientes controladores industriales en los sistemas utilizados en la industria 40 dependen de ordenadores, lo que facilita la implementación de complejos algoritmos de control en lugar de utilizar un sistema mecánico a nivel tradicional. Los sistemas de control más utilizados en la instrumentación industrial son el PLC, controlador lógico programable o autómata, DCS, sistema de control distribuido, SCADA, sistema de control de supervisión y adquisición de datos. Como tercero tenemos a los actuadores. El actuador se utiliza para controlar el mecanismo o el sistema basado en la señal que se le da al convertir la señal eléctrica en una acción de gran potencia. La señal de salida de los controladores o sistema de control como DCS, SCADA o PLC utilizados en la instrumentación industrial se utilizan para controlar los actuadores. Los actuadores son generalmente controlados por la corriente eléctrica, la presión del fluido, la presión neumática, y esta energía se convierte en energía o potencia mecánica. Hay diferentes tipos de actuadores que vamos a conocer, como el actuador hidráulico, el actuador neumático, el actuador eléctrico y el actuador mecánico. Estos actuadores se utilizan para controlar dispositivos de salida como motores, luces de emergencia, válvulas, relés, contadores, entre otros muchos. ¿Qué puede hacer un técnico instrumentista a nivel industrial?
Es un profesional formado generalmente en las áreas de ingeniería electrónica o ingeniería industrial. Como resultado de su formación, deben tener una sólida base en electricidad y electrónica. Por ejemplo, saber cómo funciona un motor trifásico o un sensor capacitivo. Pero también ha de saber cómo manejar los instrumentos de medición básicos como el voltímetro, amperímetro o osciloscopio. En definitiva, trabajan en las instalaciones de planta de producción para la verificación y calibración de los sensores: presión, temperatura, humedad, tacómetro, velocidad de rotación, transmisores y subsectores, presión, nivel, temperatura y humedad. Además de los controles, se encargan de las reparaciones y el reemplazo de los dispositivos y de las puesta en marcha de los instrumentos de medición. También comprueban la conformidad de la instalación de acuerdo con los estándares existentes y la normatividad vigente antes y durante la producción de los procesos. Del mismo modo, llevan a cabo la verificación y las reparaciones de los instrumentos de medición, los sensores y los controladores de acuerdo con los procedimientos de calidad definidos en las especificaciones del fabricante o las normas vigentes. Los perfiles de técnicos o ingenieros de instrumentación pueden ser muy variados. Puedes trabajar en mantenimiento, donde se encargaría de la parte de las conversaciones y de las conservación, y el mantenimiento de los sistemas de control e instrumentos de campo. Como también se puede trabajar en diseño, en este caso cumpliendo su función del calibrado de los sensores, la supervisión de la instalación, la programación del sistema de control, entre otras muchas cosas. Entonces podemos concluir que los instrumentos de medición eléctricas son necesarios para diversas aplicaciones industriales y son muy importantes para predecir y analizar fallas en equipos que funcionen con energía eléctrica en AC y DC, y sea necesario el mantenimiento, por ejemplo, el análisis de circuitos de corriente continua y corriente alterna, bajo ciertas variables y parámetros matemáticos como la intensidad de la corriente eléctrica, la tensión o diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, el valor de la resistencia, el paso de corriente en ohmios, la potencia consumida por el circuito o su factor de potencia en corriente alterna y la medida de frecuencia de oscilación. Los instrumentos de medición eléctrica a escala industrial siempre determinan valores de magnitudes de tensión o diferencia de potencial, corriente eléctrica y potencia de un circuito eléctrico como cómputo numérico bastante alto, pues a comparación de los circuitos de prueba de laboratorio de física electromagnética, manejan un bajo rango de valores en intensidad de corriente en amperios, diferencia de potencial en voltios y potencia en vatios, a diferencia de los valores grandes que son de escalas a kiloamperios, kilovoltios, kilovatios, megavatios, que pues por cuestiones de riesgo eléctrico y protocolos como permisos de trabajo en caliente y a nivel eléctrico solo se practican a escala de laboratorio en el orden de los miliamperios, milivoltios, milivatios o simplemente amperios, voltios y vatios. Sin embargo, se ha encontrado una tendencia de hacer experimentaciones con pequeña señal en muy baja tensión por razones de seguridad a nivel de electrónica análoga o digital, para el control de motores eléctricos de alta potencia por medio de señales de naturaleza analógica y digital u otro tipo de circuitos con aplicaciones en instrumentación industrial como los sensores. Todas las operaciones relacionadas con los procesos en tiempo real de una planta de producción tienen que ser controlados adecuadamente para lograr resultados más económicos, eficientes y confiables. Por lo tanto, algunos dispositivos se utilizan para medir las cantidades físicas como la temperatura, la presión, entre otras muchas, que se denomina instrumentación. Y la automatización y la instrumentación industrial son necesarias para controlar diversas operaciones en las industrias. En el entorno competitivo actual, las empresas buscan combatir la calidad y el rendimiento, lo cual es simplemente imposible de lograr sin la automatización. La automatización es el centro neurálgico de cualquier fábrica y debido a la demanda de altos niveles de rendimiento de las industrias, la instrumentación industrial tomará gradualmente su lugar en la industria del futuro. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó los instrumentos eléctricos aplicados en la industria. Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento de medición con los instrumentos, hay que cerciorarse del tipo de corriente que se vamos a medir, ya que puede ser corriente alterna o puede ser corriente continua. Los instrumentos de medida son instrumentos de medición que se conectan o se aplican a los circuitos eléctricos para conocer sus valores, los cuales podrán ser tensión, corriente, potencia o resistencia.
Según su funcionamiento, hay instrumentos que funcionan de forma magnéticos, electromagnéticos o térmicos, según la posición en que se deben usarse. Hay instrumentos que se utilizan horizontales, otros verticales y otros inclinados, según la forma en cómo se deben utilizar. Hay instrumentos que son fijos y portátiles. Según la forma de lectura, los contadores, que es un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana, o sea, ya que lo podemos tener en la casa, ya que registran mediante uso de números el valor de la medición y, como les estaba diciendo, un claro ejemplo es el contador de nuestra propia casa. Registradores y los indicadores. Instrumentos para corriente continua y directa. Estos instrumentos se utilizan única y exclusivamente para la corriente continua. Uno de los bornes tiene una marca positiva que indica que debe conectarse al polo positivo del circuito. El otro lleva la marca negativa que debe conectarse al polo negativo del circuito. Instrumentos para la corriente alterna. Estos instrumentos se utilizan únicamente, exclusivamente para corriente alterna. Sus bornes no necesitan ningún indicador de polaridad, puesto que no presentan ningún problema de colocarlo a un lado o en el otro. Instrumento para ambas corrientes. Son instrumentos que pueden ser utilizados en circuitos de corriente continua o alterna sin ningún problema, se llaman universales. Presentación de los instrumentos de medida. Los aparatos de medida llevan en el extremo derecho del tablero unos símbolos que nos permiten establecer el tipo de corriente que mide el instrumento y la posición en la que se debe ser utilizado. Las características que se representan con símbolos son instrumentos utilizados para la corriente continua, que es CC o DC, instrumento utilizado para la corriente alterna, que es CA o AC. Estos símbolos son representados de forma mayúscula. Tipos de indicadores de aguja. Los indicadores de aguja o indicadores análogos se emplean para medir la corriente o intensidad, la tensión o voltaje y la resistencia. La corriente se mide en el amperímetro o con las pinzas voltímetricas. La tensión con el voltímetro o con la pinza. La resistencia se mide con el ohmímetro o ohmmetro. Cada uno de estos indicadores viene grabado con las unidades de medida correspondientes. Instrumentos y formas de medición. Medición de la intensidad de corriente. La corriente que circula a través de un circuito eléctrico, sea según la naturaleza de la corriente continua o alterna. Se mide colocando el instrumento sobre la línea fase a la cual se desea medir. El método de conexión empleada en serie con la carga, es decir, se conecta el instrumento sobre el mismo cable para medir la corriente. Se utiliza un amperímetro, el cual puede ser análogo o digital. El amperímetro es un instrumento que nos permite medir la intensidad del amperaje de un circuito eléctrico. Por consiguiente, su escala de medida viene grabada en amperios. Al observar el instrumento de un amperímetro, podemos distinguir las siguientes partes, ya que contiene la caja de protección, la escala de medida, la aguja o los bornes. Medición de corriente con pinzas amperímetricas. Otro método de medición de corriente consiste en el uso de una pinza amperímetrica, que es mediante medición del campo magnético generado por la corriente. Es traducida al valor de la corriente en amperios. Este método permite la medición en corriente continua y corriente alterna. Pinza voltiperimétrica. Esta pinza permite medir la tensión y la intensidad de un circuito. Algunas, como las que se muestran en la ilustración, mide también la resistencia. Pinza o tenaza. Se compone de dos piezas metálicas recubiertas por material aislante que mantienen unidades para la acción de un resorte. Una de las piezas es movible y se separa de la parte fija mediante un botón en la palanca. La escala tiene varias graduaciones o alcances. Selector de escala. El selector permite elegir la escala adecuada a la medida de una tensión o de corriente. Palanca abre pinza. Es la encargada de abrir las pinzas o tenazas. El multímetro es un aparato de medida en la que se hallan combinados tres elementos: el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro. También es conocida como multiplicador. Posee dos bornes que se conectan en paralelo cuando se va a medir la tensión o voltaje, y en serie
se debe medir la intensidad. Una palanca permite seleccionar el tipo de corriente y la unidad de medida. Además, el multímetro dispone de un botón para el ajuste a cero, varias escalas para diferentes medicionales y una aguja indicadora. El voltímetro. El voltímetro se utiliza para medir la tensión o diferencia de potencia. Consta básicamente de las mismas partes que el amperímetro: caja, protección, escala de medida, que viene graduada en voltios, aguja indicadora y borne de conexión. Medición de la potencia de un batímetro. Es un medidor diseñado en específico para medir la potencia. Tal y como otros medidores, estos pueden encontrarse en versiones analógicas y digitales, tal y como se pueden ver. Cosímetro. Un cosímetro es un aparato para medir el factor de potencia. Este instrumento tiene en su interior una bobina de intensidad de tensión y una de corriente dispuesta de tal forma que si no existe desfase entre la corriente y la tensión, producto de cargas inductivas o capacitivas, la aguja está en 1 al centro de la escala. El cosímetro realiza mediciones mediante un sistema de medida de las bobinas cruzadas. Pinza cofimétrica. Es un instrumento similar a la pinza amperimétrica, pero con la prestación especial de poder determinar el valor de coseno de cada fase, además de la medición. Frecuencímetro de tablero. Utilizado de forma fija en tableros eléctricos para sectores que requieren su medición constante. El multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir o más valores eléctricos, principalmente la tensión, corriente, la resistencia. El frente de un multímetro digital normalmente incluye 4 componentes, con una pantalla, los botones, el selector y los conectores. Medición de una puesta a tierra, PAD. Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar y efectuar el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra: conexión y uso del telúmetro. ¿Para qué sirve el telúmetro? Este equipo nos sirve para medir la resistencia y la resistividad del suelo. Esta última es la capacidad que tiene para conducir la corriente eléctrica. La resistencia de la puesta a tierra se mide en ohmios y la resistencia del terreno se mide en ohmios por metro. ¿Cómo lo usamos? Para poder usarlo tenemos que identificar los cables que vienen en el telúmetro. Cable amarillo. Por este cable se inyecta un voltaje para tomar como referencia. El cable rojo. Por este cable el telúmetro inyecta una corriente de prueba. El cable verde va conectado a la varilla de cobre, el plomo, la tierra. Las características. Utilizan corriente alterna para la prueba, pues la tierra no conduce bien la corriente continua. Utilizan una frecuencia próxima, pero distinta a la frecuencia de red y sus armónicos. Tienen un filtro de entrada diseñada para captar su propia señal y rechazar todas las demás. Debe conectarse al polo negativo del circuito. Instrumentos para la corriente alterna. Estos instrumentos se utilizan exclusivamente para corriente alterna. Sus bornes no necesitan ningún indicador de polaridad, puesto que no presentan ningún problema de colocarlo a un lado o en el otro. Instrumento para ambas corrientes. Son instrumentos que pueden ser utilizados en circuitos de corriente continua o alterna sin ningún problema. Se llaman universales. Presentación de los instrumentos de medida. Los aparatos de medida llevan en el extremo derecho del tablero unos símbolos que nos permiten establecer el tipo de corriente que mide el instrumento y la posición en la que se debe ser utilizado. Las características que se representan con símbolos son instrumentos utilizados para la corriente continua, que es CC o DC, instrumento utilizado para la corriente alterna, que es CA o AC. Estos símbolos son representados de forma mayúscula. Tipos de indicadores de aguja. Los indicadores de aguja o indicadores análogos se emplean para medir la corriente o intensidad, la tensión o voltaje y la resistencia. La corriente se mide en el amperímetro o con las pinzas voltímetricas. La tensión con el voltímetro o con la pinza.
La resistencia se mide con el ohmímetro o ohmmetro. Cada uno de estos indicadores viene grabado con las unidades de medida correspondientes. Instrumentos y formas de medición. Medición de la intensidad de corriente. La corriente que circula a través de un circuito eléctrico, sea según la naturaleza del mismo cable. Para medir la corriente se utiliza un amperímetro, el cual puede ser análogo o digital. El amperímetro es un instrumento que nos permite medir la intensidad del amperaje de un circuito eléctrico. Por consiguiente, su escala de medida viene grabada en amperios. Al observar el instrumento de un amperímetro, podemos distinguir las siguientes partes, ya que contiene la caja de protección, la escala de medida, la aguja o los bornes. Medición de corriente con pinzas amperímetricas. Otro método de medición de corriente consiste en el uso de una pinza amperímetrica, que es mediante medición del campo magnético generado por la corriente. Es traducida al valor de la corriente en amperios. Este método permite la medición en corriente continua y en corriente alterna. Pinza voltimperimétrica. Esta pinza permite medir la tensión y la intensidad de un circuito. Algunas, como las que se muestran en la ilustración, mide también la resistencia. Pinza o tenaza. Se compone de dos piezas metálicas, recubiertas por material aislante que mantiene unidades para la acción de un resorte. Una de las piezas es movible y se separa de la parte fija mediante un botón en la palanca. La escala tiene varias gradaciones o alcances. Selector de escala. El selector permite elegir la escala adecuada a la medida de una tensión o de corriente. Palanca abre pinza. Es la pinzas o tenazas. El multímetro es un aparato de medida en la que se hallan combinados tres elementos: el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro. También es conocida como multiplicador. Posee dos bornes que se conectan en paralelo cuando se va a medir la tensión o voltaje, y en serie se desea medir la intensidad. Una palanca permite seleccionar el tipo de corriente y la unidad de medida. Además, el multímetro dispone de un botón para el ajuste a cero, varias escalas para diferentes medicionales y una aguja indicadora. El voltímetro. El voltímetro se utiliza para medir la tensión o diferencia de potencia. Consta básicamente de las mismas partes que el amperímetro: caja, protección, escala de medida, que viene graduada en voltios, aguja indicadora y borne de conexión. Medición de la potencia de un batímetro. Es un medidor diseñado en específico para medir la potencia. Tal y como otros medidores, estos pueden encontrarse en versiones analógicas y digitales, tal y como se pueden ver. Cosímetro. Un cosímetro es un aparato para medir el factor de potencia. Este instrumento tiene en su interior una bobina de intensidad de tensión y una de corriente dispuesta de tal forma que, si no existe desfase entre la corriente y la tensión, producto de cargas inductivas o capacitivas, la aguja está en 1 al centro de la escala. El cosímetro realiza mediciones mediante un sistema de medida de las bobinas cruzadas. Pinza cofimétrica. Es un instrumento similar a la pinza amperímetrica, pero con la prestación especial de poder determinar el valor de coseno de cada fase, además de la medición. Frecuencímetro de tablero. Utilizado de forma fija en tableros eléctricos para sectores que requieren su medición constante. El multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir o más valores eléctricos, principalmente la tensión, corriente, la resistencia. El frente de un multímetro digital normalmente incluye 4 componentes, con una pantalla, los botones, el selector y los conectores. Medición de una puesta a tierra, PAD. Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar y efectuar el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra: conexión y uso del telúmetro. ¿Para qué sirve el telúmetro? Este equipo nos sirve para medir la resistencia y la resistividad del suelo. Esta última es la capacidad que tiene para conducir la corriente eléctrica. La resistencia
de la puesta a tierra se mide en ohmios y la resistencia del terreno se mide en ohmios por metro. ¿Cómo lo usamos? Para poder usarlo tenemos que identificar los cables que vienen en el termómetro. Cable amarillo. Por este cable se inyecta un voltaje para tomar como referencia. El cable rojo, el termómetro inyecta una corriente de prueba. Cable verde va conectado a la varilla de cobre, el plomo, la tierra. Las características. Utilizan corriente alterna para la prueba, pues la tierra no conduce bien la corriente continua. Utiliza una frecuencia próxima, pero distinta a la frecuencia de red y sus armónicos. Tienen un filtro de entrada diseñada para captar su propia señal y rechazar todas las demás.